Hola y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a meternos de lleno en unos extractos bastante interesantes de un texto que se llama Interestelar, la búsqueda de vida extraterrestre y nuestro futuro en las estrellas. Eso es. Tenemos aquí unas ideas, la verdad, muy provocadoras sobre posibles artefactos alienígenas, fenómenos anómalos no identificados, bueno, y nuestro futuro ahí fuera, en el cosmos. Exacto. El material viene de un análisis bastante detallado que argumenta que podríamos estar, a las puertas de descubrimientos cósmicos muy profundos. Basándose en datos recientes. Sí, en datos recientes y en observaciones que digamos son anómalas, que no encajan del todo bien con lo que esperamos. Vale, pues nuestra misión hoy, sacar las ideas clave. ¿Qué nos dice este análisis sobre cosas como Oumuamua? Ajá. ¿Y qué pasa con los UAP, o FANI, como también se les llama? Fenómenos anómalos no identificados, sí. Y sobre todo, ¿qué significa todo esto para nosotros? Para nuestro sitio en el universo. Venga pues, vamos a ello. Vamos a ello. Empezamos en 2017, ¿vale? Se detecta ese objeto interestelar, Oumuamua, que significa explorador en hawaiano, creo. Sí, explorador o mensajero. Los datos que recogió el Pan-STARRS en Hawái mostraron algo, peculiar. Muy peculiar. La forma, ¿no? Ciertamente, era extremadamente alargado y plano, muy diferente a cualquier asteroide o cometa que hubiéramos visto antes. Y luego estaba cómo se movía. Eso es. Al pasar cerca del Sol, su trayectoria cambió un poco, se desvió. Pero no por los gases, como los cometas. No parecía haber desgasificación. El análisis sugiere que la explicación más lógica para esa pequeña aceleración extraña es la presión de la luz del Sol. ¿Como una vela solar o algo así? Algo parecido, sí. Similar a lo que pasó con el objeto 2020 SO, que resultó ser un resto de un cohete nuestro, también descubierto por Pan-STARRS, lo empujaba la luz solar. Y aparte de la forma y esa aceleración rara. La velocidad con la que llegó. El texto dice algo de su marco de referencia, ¿verdad? Efectivamente, entró en nuestro sistema solar casi, digamos, parado, respecto al estándar local de reposo, el LSR. El movimiento medio de las estrellas de por aquí. Exacto, el movimiento promedio de las estrellas cercanas en la Vía Láctea. Es muy raro que algo venga tan quieto respecto a ese marco. Solo una de cada 500 estrellas más o menos se mueve así de lento. O sea, estadísticamente improbable para algo natural. El autor argumenta que sí, que es muy improbable que un objeto natural acabe en esa trayectoria tan específica, pero que sería más fácil, digamos, para una sonda artificial lanzada desde otra estrella, como si fuera una boya flotando en el espacio y ¡zas!, nos la encontramos. Esa es la analogía que usa así, como una boya en el océano cósmico. Pero ver, si las pruebas son tan extrañas, ¿por qué no se acepta más la idea de que sea artificial? El análisis dice que los datos son limitados. Ese es el gran problema, claro. No tenemos imágenes buenas, no pudimos acercarnos. Los telescopios estaban buscando asteroides peligrosos, no tecnología alienígena. No estaban preparados para eso. No, pero el argumento central del texto es que, incluso con esos datos incompletos, si pones en la balanza las explicaciones, La natural versus la artificial. sí, pues que la hipótesis artificial, según el autor, resulta ser la más simple para explicar todas las anomalías juntas, comparada con tener que forzar varias explicaciones naturales un poco extrañas. Y aquí es donde el texto se pone, para mí, muy interesante. Critica un poco a la comunidad científica, ¿no? Sí, expresa cierta sorpresa o decepción por lo que ve como un escepticismo casi automático por parte de muchos científicos. Y lo compara con otras ideas. Lo contrasta, sí, con la aceptación que hay en física teórica de ideas como la teoría de cuerdas o los multiversos. Que no tienen pruebas empíricas de momento. Ninguna, son muy especulativas. Y sugiere que quizá hay un sesgo en contra de la idea de tecnología extraterrestre, como que no se quieren ni considerar. Entonces, la reflexión importante que plantea la fuente no es tanto ¿qué haremos si encontramos algo?, sino ¿qué hacemos ahora con estas pistas raras que van apareciendo? Justo eso. El texto dice que la pregunta clave hoy es cómo manejamos esta acumulación de datos anómalos. ¿Qué pasos damos? Hay que prepararse, dice. Claro, desarrollar mejores telescopios, ser más transparentes, colaborar más internacionalmente y estar abiertos a considerar todas las hipótesis que se basen en pruebas, por raras que suenen al principio. Y hablando de acumular indicios, llegamos a los UAP, los fenómenos anómalos no identificados. Los antiguos ovnis, sí.
En 2022, el gobierno de Estados Unidos reconoce oficialmente que existen. Y casi seguido, ¡pum!, empiezan a salir noticias de que los derriban. Sí, es bastante irónico. El análisis lo señala, décadas de silencio, luego se admite que hay cosas raras volando y casi al momento se pasa a la acción militar. Derribando el globo chino y otros objetos. Exacto, objetos que en el momento de derribarlos no estaba del todo claro qué eran. Luego se dijo que la mayoría eran de origen humano, probablemente. Pero la fuente critica esa reacción impulsiva. Claro, critica la falta de un enfoque científico. Dice que esto demuestra que es urgente que la ciencia tome las riendas y estudie estos fenómenos de forma sistemática. Y también critica a algunos científicos por su reacción al informe del Pentágono sobre UAP. Los compara con los que criticaban a Galileo. Sí, hace ese paralelismo. Dice que algunos científicos descartaron muy rápido los informes como si fueran solo drones o globos, sin pedir más datos, sin profundizar. Que es lo contrario al método científico. Justo. Lo compara con los que no querían mirar por el telescopio de Galileo, porque lo que veía iba contra lo que creían. La ciencia debe investigar lo anómalo, no darle la espalda. Y el propio informe del Pentágono admitía problemas, según el texto. Sí, el informe reconocía limitaciones serias. Por ejemplo, el estigma social y profesional. El miedo al ridículo de los testigos, como los pilotos Fravor y Dietrich. Exacto. Pilotos muy cualificados que vieron cosas extrañas, pero sufrieron burlas. Y también admitía que los sensores militares no están hechos para estudiar UAP científicamente. No están calibrados para eso. No. Por eso, el análisis concluye que esta tarea es para los científicos. Tenemos la metodología y podemos construir las herramientas adecuadas y hacerlo de forma transparente. Vale, ¿y cuál es el enfoque científico que propone la fuente para estudiar los UAP? Pues investigar las anomalías. Rigurosamente, buscar patrones, características de vuelo imposibles para nuestra tecnología o para fenómenos naturales conocidos. Como aceleraciones bestiales, giros instantáneos. Eso. O ausencia de propulsión visible. Y hacerlo de forma totalmente abierta, compartiendo datos, métodos, con todo el mundo. Para ganar confianza pública. Y científica. Cita a Feynman. La ciencia se basa en la observación, en la evidencia y en ser honestos sobre lo que sabemos y lo que no. Pero el análisis va más allá de Oumuamua y los UAP. Habla de otros mensajeros interestelares, los meteoros IM-1 e IM-2. ¿Qué tienen de especial? ¿Ah, sí? El autor y un estudiante suyo, Amir Siraj, revisaron datos públicos de la NASA, del CNOS, que registra bolas de fuego detectadas por satélites del gobierno. Satélites espías, seguramente. Bueno, satélites gubernamentales. Y encontraron dos eventos, IM-1 en 2014 e IM-2 en 2017, que por su trayectoria venían de fuera del sistema solar. Eran interestelares. ¿Y lo raro? Lo más llamativo fue su dureza. Al analizar la presión atmosférica que aguantaron antes de romperse, vieron que eran mucho más resistentes que los meteoritos rocosos normales de nuestro sistema solar. ¿Mucho más? Muchísimo más. De 273 bólidos en ese catálogo, IM-1 era el más resistente e IM-2 el tercero más resistente. Vaya, ¿y eso qué sugiere, según el texto? Pues sugiere que igual vienen de una población de objetos interestelares con propiedades distintas, materiales diferentes. Hechos de otra cosa. Podrían ser fragmentos de planetas formados de otra manera o, bueno, el texto plantea la posibilidad de que una resistencia tan alta pudiese ser una señal de composición artificial, como una aleación metálica, por ejemplo. Una posibilidad remota, pero... Pero que surge de los datos anómalos. ¿Y lo más increíble de IM-1? ¿Sabemos dónde pueden estar los restos? Correcto. Gracias a que se desclasificaron datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre la trayectoria, se pudo calcular una zona probable de impacto. ¿Dónde? En el fondo del Océano Pacífico al norte de Papúa Nueva Guinea, un cuadrado de unos 10 por 10 kilómetros. Y el autor organizó una expedición para buscarlos. Sí, en 2023, para intentar recoger esférulas, bolitas microscópicas de ese material, usando unos trineos con imanes muy potentes. Poder analizar material interestelar sólido. ¿Qué importancia le da el texto a eso? Sería un antes y un después en ciencia, poder tocar y analizar en un laboratorio materia de otro sistema estelar. Ver si los isótopos son distintos. Exacto. O si revela procesos naturales que no conocemos, o si, remotísimamente, tuviera alguna firma tecnológica. El texto también critica el retraso en confirmar que IM-1 era interestelar.
Por el secretismo de los datos militares, ¿no? Eso es. Se tardó de 2019 a 2022 en confirmarlo oficialmente, por eso. Bueno, y el texto luego cambia de escala. Nos ponen una especie de escalera de civilizaciones. ¿Cómo es eso? Se propone una clasificación, digamos, especulativa. Nosotros seríamos clase D, aún atados al planeta, dependiendo de la estrella, y bueno, dañando nuestro entorno. Clase D de desastre. Podría ser, sonríe ligeramente. Luego, una clase C sería capaz de gestionar su planeta de forma sostenible, tener energía limpia y defenderse de peligros cósmicos como asteroides grandes. ¿El test DART de la NASA fue un primer paso ahí? Un primerísimo paso, sí, pero lejos de poder parar algo como lo de Chicxulub. Vale. Clase D, clase C y más arriba. Una clase B sería ya independiente de su estrella y planeta, podría viajar entre estrellas, quizás con naves gigantes tipo Arca de Noé, o usando sondas con inteligencia artificial para explorar o incluso sembrar vida. ¿Y la clase A? La clase A sería, bueno, el dominio total de la física, capaz de recrear las condiciones del universo primitivo, quizás hasta crear universos bebé en un laboratorio. Universos bebé. Suena a ciencia ficción total. Se basa en ideas teóricas de la cosmología cuántica, sobre la energía del vacío, pero sí es muy especulativo. Vale, una visión muy a largo plazo. Pero, ¿qué nos frena para subir esa escalera? El análisis habla de la tiranía de la ecuación del cohete. Sí, la ecuación de Tsiolkovsky es un muro para viajar entre estrellas con cohetes químicos. Los de ahora. Los de ahora sí. Para ganar velocidad necesitas una cantidad de combustible que crece exponencialmente. Es brutal. Ir a Próxima Centauri, que está aquí al lado, a 4.2 años luz, ¿Cuánto tardaríamos? decenas de miles de años con la tecnología actual. Inviable. ¿Y qué alternativas ve la fuente para superar esto? Prototipos de eso, ¿no? Light Sail. Sí, y proyectos más ambiciosos como Breakthrough Starshot, que quiere mandar micronaves a Alpha Centauri en solo 20 o 30 años. Eso sí suena mejor. Desde luego, también menciona ideas más teóricas, propulsión gravitacional, usar agujeros negros binarios o manipular la energía oscura. ¿Y lo de Mond? Casi. Plantea que si teorías alternativas de la gravedad, como Mond, dinámica newtoniana modificada, fueran correctas, quizás se podría viajar más rápido gastando menos energía en ciertas condiciones, a bajas aceleraciones. Pero eso es muy hipotético aún. O sea, que los retos tecnológicos son enormes. Pero el texto dice que no son los únicos. También hay barreras culturales. Totalmente. El análisis recuerda cómo la ciencia ha sido frenada históricamente por prejuicios, sexismo, racismo, nacionalismos. Y alerta sobre un peligro moderno, la realidad virtual. Sí, la seducción del metaverso. Si una civilización se vuelca demasiado en mundos simulados, podría perder el interés o la capacidad de enfrentarse a los retos del universo real. Y lanza una idea curiosa sobre la paradoja de Fermi. Sí, medio en broma, dice. ¿Dónde están todos? Pues enganchados a la realidad virtual. Una posibilidad inquietante. Entonces, para avanzar, ¿qué actitud propone el texto? Humildad científica, sobre todo. Reconocer lo mucho que no sabemos. El ejemplo de la materia oscura es clave. Es la mayor parte de la materia del universo y no tenemos ni idea de qué es. Y seguir el método científico basado en pruebas. Exacto. Y también pide líderes políticos con curiosidad, valientes, como el senador Harry Reid, que apoyó investigar los UAP a pesar del estigma. Y, muy importante, cooperación internacional. Lo de interestelar, genial. Sí, acuña ese término, una especie de hospitalidad cósmica. Estar abiertos y preparados para recibir visitantes o mensajes en lugar de reaccionar con miedo o secretismo. Y para llevar a la práctica esa búsqueda científica está el Proyecto Galileo que mencionamos. ¿Cómo funciona exactamente, según la fuente? Pues el proyecto Galileo, que dirige el autor del texto, nace justo por eso, por la falta de datos científicos abiertos y fiables sobre UAPs y objetos interestelares raros. Quiere aplicar el rigor científico a la búsqueda de tecnofirmas. Tecnofirmas, sí, firmas tecnológicas extraterrestres. ¿Y cómo lo hacen? Sus reglas. Tienen principios muy claros. Usar solo datos que recojan ellos mismos y que sean abiertos a todo el mundo. Analizar todo con la física que conocemos. Publicar en revistas científicas serias, con revisión por pares. Nada de anuncios espectaculares fuera de la ciencia. Exacto. Y tienen varias ramas. Una es sobre UAP,
Construir observatorios aquí en la Tierra con muchas cámaras, sensores infrarrojos, de audio. Y usar inteligencia artificial para analizar todo eso. Sí, para analizar el cielo sin parar. Y separar lo que se puede explicar, fenómenos atmosféricos, aviones, drones, pájaros, de lo que realmente sea anómalo e inexplicable, los verdaderos UAP. ¿Y la otra rama? El estudio de objetos interestelares, los ISO, como Oumuamua, con los nuevos telescopios como el Vera C. Rubin, que va a empezar a funcionar pronto. Se esperan detectar más. Muchos más. Varios al año, quizá. El proyecto analizará esos datos para ver si alguno es raro, anómalo, y merece la pena seguirlo de cerca, quizás con una misión espacial en el futuro. Y una tercera rama. La arqueología interestelar. Buscar posibles restos tecnológicos no solo en la Tierra, como los fragmentos de IM-1. Sino también en la Luna o en asteroides. Claro, en cuerpos sin atmósfera, donde las cosas se conservarían mucho mejor durante millones de años. Entendido. O sea que el objetivo no es buscar marcianitos verdes, sino aplicar la ciencia, de forma abierta y seria, a datos que no entendemos. Exactamente. Es estudiar científicamente las anomalías, sean lo que sean, con datos, no con rumores o informes secretos. Crear un marco científico para un tema que ha estado mucho tiempo en los márgenes. Y si esta búsqueda tuviera éxito, si se encontraran pruebas sólidas de algo, ¿qué implicaciones cree el texto que tendría eso para nosotros? Implicaciones profundas. El análisis especula que un descubrimiento así sería un terremoto para nuestra visión del mundo, de nosotros mismos. ¿En qué sentido? Quizás podrían enseñarnos a alargar la vida radicalmente, a superar nuestras limitaciones biológicas. Son preguntas enormes. ¿Y a nivel social o científico? Podría hacer que nuestras diferencias aquí en la Tierra, países, razas, religiones, parecieran triviales. Fomentaría una unidad planetaria frente al cosmos. Nos daría una perspectiva nueva. Y quizás reorientaría nuestras metas como especie hacia algo más a largo plazo, a escala cósmica, y, por supuesto, podría darnos pistas para resolver misterios científicos enormes, el Big Bang, la materia oscura, qué pasa dentro de un agujero negro. Lo interesante, como dice la fuente, es que la propia búsqueda ya nos hace mejores. Sí, ese punto es crucial en el texto. El simple hecho de buscar vida o tecnología ahí fuera, de forma científica, nos obliga a colaborar más entre países, a ser más transparentes. A valorar la curiosidad y las pruebas por encima del dogma. Exacto, y fomenta invertir en ciencia básica, que al final siempre acaba trayendo beneficios inesperados para todos, en energía, medicina, comunicaciones. Vale, resumiendo un poco. El análisis que hemos visto nos pone sobre la mesa una serie de datos raros, Oumuamua, UAP, IM-1 y IM-2, que no tienen explicación fácil. Propone una respuesta científica, rigurosa, abierta, con proyectos como Galileo. Y nos hace pensar en nuestro futuro a escala cósmica. Los retos enormes, tecnológicos, culturales, y las implicaciones tremendas si un día contactamos. Así es, el texto nos deja en una encrucijada interesante. La tecnología avanza a toda velocidad. IA, espacio, pero seguimos arrastrando viejos problemas culturales y políticos. Y la elección entre usar esa tecnología para explorar fuera o para encerrarnos dentro. En realidades virtuales cada vez más perfectas. Pareció un dilema clave para el futuro de cualquier civilización, según el texto. Al final nos deja con una pregunta potente, casi un reto, ¿no? Quizás la cuestión no es si estamos solos, sino si estamos listos para dejar de estarlo. Buena pregunta. Como civilización, ¿estamos preparados para lo que implicaría, filosófica, socialmente, científicamente, descubrir que no somos los únicos listos del barrio cósmico? ¿Tenemos la madurez para manejar algo así? Ahí queda eso, para seguir pensando. Desde luego. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Hasta la próxima.